para que nos quede en la memoria. Así de que bienvenido, David, es tuya la palabra. No, un gusto estar aquí. Primero que nada, muchas gracias por permitirme el espacio. Buenas noches a los que ya es de noche por allá. Y no, no, espero yo que después de toda esa introducción la vara no quede muy alta, la expectativa no quede muy alta, porque tampoco es que aquí uno sea muy experto. Voy a intentar, déjenme nada más compartir acá. Y espero que ya puedan estar viendo la pantalla de forma completa, ya la presentación. Me avisan si no. Me avisan si no. Sí, ya se ve Ya, bien. ya. Ok, perfecto. Sí. Bueno, primero que nada, quiero realizar dos disculpas, porque va a haber un momento en la presentación en las que ustedes van a ver que a veces nos vamos por un lado del tema y después a veces por otro lado del tema. Pero créanme que es importante como ir desarrollando dos aristas por aparte para poder llegar a entender como el concepto final. El profesor me pidió que yo les compartiera por lo menos esta presentación con dos temas relacionados, pero un poquito diferentes en el enfoque, porque me pidió que les diera como herramientas o que les enseñara el posible uso que tienen las inteligencias artificiales en el entorno académico, pero que también hablar un poquito sobre mi proyecto de investigación, que está relacionado bastante, la verdad, pero que sí es un tema un poquito específico y que si les aburre, ahí se quejan con el profesor, que fue idea de él. Pero, como les digo, van a haber momentos en los que a veces me voy a poner un poquito técnico con las palabras, igual si sienten que hay alguna idea que no queda bien o que no queda bien clara, que yo no me sé explicar, pues no tenga ningún problema en abrir el micrófono, interrumpirme, yo no tengo problema con eso. Bueno, ya haciendo estas aclaraciones previas, ahora sí vamos a entrar en materia. La presentación de hoy es básicamente una, una aproximación muy breve a la autoría en las producciones generadas por inteligencias artificiales. No se preocupen si estas palabras suenan así como que muy raras o muy técnicas, las vamos a redesarrollar tanto la autoría como qué se entiende por inteligencia artificial, qué es una producción generada por inteligencia artificial y de qué me sirve esto en mi en mi quehacer académico. Em, Primero que nada, quiero darles una pequeña introducción a mi proyecto. Este es el proyecto de tesis mío. Básicamente, este es un estudio, mi proyecto es un estudio bibliométrico del estado de la producción científica publicada entre estos años, referente a derechos de autor de las obras generadas mediante inteligencias artificiales y su aplicación y regulación en el ámbito académico. ¿Qué quiere decir toda esta sarta de palabras extrañas? Básicamente lo que yo quiero hacer es, mejor dicho, lo que hice es agarrar toda una serie de artículos, 888 para ser exactos, artículos académicos y demás documentos con rigor académico, y les hice un análisis por tres etapas, que son los que se desarrollan en los tres capítulos de mi estudio. El primero es un estudio bibliométrico, que es básicamente ver la cantidad de citas que tiene, qué autores son, de dónde provienen. Por ejemplo, sepan que la gente que más publica sobre inteligencias artificiales y derechos de autor es China. Las mejores regulaciones están en Europa, más precisamente en Reino Unido. Por ejemplo, las regulaciones un poco más laxas están en Estados Unidos. Todo ese tipo de aspectos se realizan en el primer acercamiento, que es el estudio bibliométrico. Después, cabe aclarar que esto es un análisis mixto. El primer capítulo es un análisis cuantitativo de la información y el segundo y el tercero son análisis cualitativos. El capítulo segundo analiza las tendencias, es decir, qué quiere entender el autor por obra o por derechos de autor o por copyright o por inteligencia artificial. Todas esas como concepciones o nociones teóricas
es empezar a agruparlas y ver cuál es la tendencia digamos, de la comunidad científica respecto a ese aspecto. Y el último es el marco normativo. ¿Qué opciones normativas dan? Ya después nos vamos a meter a un poquito a eso, pero quiero que para que tengan como un enfoque general de qué es lo que yo estoy, digamos, hablando en mi trabajo. Em, ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto recae en que gran parte, como la inteligencia artificial es muy novedosa y es muy, digamos, y avanza a pasos agigantados, es muy complicado saber qué es lo que realmente se entiende o cuáles son las nociones, tanto normativas como teóricas, de este fenómeno. Entonces, hay una necesidad en el campo científico de tener claro cuál es la tendencia o cuáles son las opciones que me da el ámbito académico para poder implementar los hechos en el día a día. Entonces, por ejemplo, si hay una tendencia normativa hasta a ciertos aspectos, pues lo ideal sería de que las instituciones estatales regulen conforme a ese marco normativo porque ya hay un procedimiento académico que respalda esa postura. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Ahora sí, ya para no aburrirlos, esto es como mi proyecto y ya van a ver que esto tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ir a desarrollar a lo largo de la clase. Ahora, ya entrando en materia, me han escuchado hablar de inteligencia artificial ya por unos par de minutos, pero al rato y no hay una noción clara de qué es lo que se entiende por inteligencia artificial. Bueno, en palabras simples y en palabras criollas, inteligencia artificial es todo aquello que pueda replicar el proceso cognitivo humano. Es decir, si la cabeza del humano lo puede hacer y algo lo puede replicar, entonces ese algo se entiende como inteligencia artificial. La definición técnica es aquel software, es decir, aquel programa de computación que mediante la adquisición y procesamiento de datos es capaz de razonar ese tipo de datos, una gran cantidad de datos, y tomar decisiones al respecto. Eso es lo que podemos entender por inteligencia artificial. Ahora, ¿qué tan alejado de nuestra realidad está la inteligencia artificial? Pareciera que no mucho, no mucho. Pareciera que, porque a veces creemos que inteligencia artificial son robots que están en empresas multimillonarias, que toman decisiones súper complejas y que nunca vamos a interactuar con este tipo de inteligencias en el día a día, que eso solo es para los programadores, que eso solo es para los que saben de computación o para los jóvenes que saben de informática. Pues la verdad es que no, la verdad es que si cualquiera de ustedes tiene un telefonito de estos, pues créanme que tienen más acceso a inteligencia artificial de lo que esperan. Les voy a dar un ejemplo con las tipologías. La teoría o los teóricos de la inteligencia artificial proponen, entre muchas otras tipologías, dos muy importantes. Em, las inteligencias artificiales discriminatorias y las inteligencias artificiales generativas. ¿Qué quiere decir esto, discriminatorio y generativo? No se preocupe, ahorita lo vemos. Pero créanme que todas las inteligencias artificiales del mundo pueden meterse en cualquiera de estas dos definiciones, tanto en la discriminativa como en la generativa. Ahora, la inteligencia artificial discriminativa o discriminatoria eh, básicamente lo que hace es agarrar un conjunto enorme de datos, reconocerlo, tipificarlo, es decir, darle una etiqueta y ya después tener la capacidad de, eh, de identificar si una información nueva es o no es parte de la información que él tiene. Les voy a dar un ejemplo para que esto no quede como muy en abstracto. Por ejemplo, yo puedo decirle a una inteligencia artificial discriminatoria, yo la puedo alimentar con 3 millones de fotos de gatos y la puedo alimentar con 3 millones de fotos de perros. Y les digo, estas son fotos de gatos, estas son fotos de perros. Aprenda a identificarlas. Entonces ya la inteligencia va a empezar a procesar esos 6 millones de fotos que tiene la capacidad de hacerlo y va a empezar a identificar características visuales de lo que es un gato y de lo que es un perro. Una vez la inteligencia artificial sepa o haya sido entrenada con la suficientemente cantidad de información, ya después yo voy a poder ponerle enfrente una foto de un animal y le voy a decir, ¿esto qué es? ¿Esto es un perro o es un gato?
Y con lo que ha aprendido, la inteligencia artificial va a poder tener la capacidad de decir, no, eso es un gato, o no, eso es un perro, o le va a decir, no, eso no entra en ninguno de mis criterios de aprendizaje. Porque al rato yo le estoy poniendo un gallo, una gallina. Entonces no lo va a poder reconocer porque no la he alimentado con esa información. Pero eso es básicamente lo que la inteligencia artificial discriminatoria hace. Ahora bien, ¿cómo es que eso se aplica en el diario vivir para nosotros? Bueno, les voy a poner un ejemplo bastante básico. Esto que están viendo aquí es la captura de pantalla de un teléfono, del teclado de un teléfono. La mayoría, me imagino, que utiliza el autocorrector del teclado del teléfono. Pues bueno, uno podría creer a priori que el autocorrector es una inteligencia artificial generativa porque me genera opciones, pero no, realmente lo que hace es que discrimina entre todas las palabras del vocabulario español posible y me da las que mayor porcentaje tienen de escogencia. Entonces, si yo escribo hola, ¿cómo? Automáticamente la inteligencia artificial empieza a discriminar las palabras que tienen más porcentaje de escogencia respecto a la palabra anterior. Entonces, según esta información, hay un 60% de probabilidades, porque tanto las inteligencias artificiales discriminatorias como las generativas se basan en probabilidades. No hay inteligencia artificial que no lo haga. Entonces, él dice, ok, hay un 60% de probabilidades de que la persona que está escribiendo después de la palabra como quiera decir está. Hay un 30 que quiera decir sé y hay un 30 que quiera decir le. Entonces, yo lo que hago es que le doy estas tres opciones porque son las que mayor por tienen. Entonces, así es como funciona el autocorrector del teléfono. Para los que decían, qué raro, ¿cómo sabe qué quiero decir? Bueno, es justamente por eso, por una cuestión de probabilidad. Esta, digamos, es uno de los tantos miles de usos que tiene una inteligencia artificial discriminativa, porque, por ejemplo, también puede utilizarse en la industria eh, por ejemplo, identificar piezas industriales que tienen algún detalle, por ejemplo, alguna pieza de un motor. De repente se está en una manufactura automatizada, entonces va pasando la pieza, hay un escáner y el escáner identifica toda la estructura y dice, uy, aquí hay una piecita mala, hay que descartarlo. Eso es una inteligencia artificial, porque hace la función de una persona que está revisando la pieza y que está evaluando el carácter de validez de la pieza. Es exactamente lo mismo que haría una inteligencia artificial, o que mejor dicho, que hacen las inteligencias artificiales. Ahora, estas son las discriminatorias. ¿Cómo utilizamos inteligencias artificiales discriminatorias en nuestro día de vivir en el entorno académico? Bueno, por ejemplo, no sé si han notado que a veces uno escribe una palabra mal, uno escribe hola sin H ahí en Word o en cualquier otro procesador de texto y automáticamente le aparece una opción o le aparece una rayita, un subrayado abajito como en color rojo que le dice, esta palabra está mal escrita. O en vez de decir esta palabra, usted quiso decir esto. Esos son procesos discriminatorios que realiza una inteligencia artificial en Word, en PowerPoint, en Excel, en Calc, en Google Drive en general, digamos, que nos permite, es como si tuviéramos un experto en escritura atrás de nosotros diciendo, esa palabra está mal, esa palabra está mal. Y así, esas son las aplicaciones que una inteligencia artificial discriminatoria podría tener en el uso académico. Hay muchas más y las vamos a ir viendo, pero las que más provecho tienen son las que vamos a ver ahorita, que son las inteligencias artificiales generativas. ¿Qué son esas inteligencias artificiales generativas? Básicamente, son aquellos software que tienen la capacidad de emular la capacidad creativa del individuo, es decir, de usted y mía. No dudo que aquí en el grupo haya una persona que sepa dibujar. La verdad es que yo no sé dibujar, pero ni palitos, ni muñequitos de fideos. Eh, pero hay personas que tienen un talento impresionante y una creatividad increíble para dibujar. Pues bueno, hay inteligencias artificiales que alimentándose de un sinfín de imágenes, de textos, de videos, de audios, pueden generar a su vez también imágenes, textos, audios, videos,
em, con, con el solo hecho de solicitarle. Por ejemplo, estas dos fotos que ustedes pueden ver acá, o estas dos imágenes que pueden ver acá, fueron generadas mediante la inteligencia artificial Leonardo AI, fueron generadas por prompts míos, es decir, por solicitud mía. Yo le pedí que hicieran montañas como casos y una cascada y arbolitos verdes. Yo le di nada más la información de los elementos que debería de tener, pero quien empezó a hacer el trazo, quien empezó a diseñar digitalmente la imagen, fue una inteligencia artificial. Ahora, ya con estas como imágenes, vea, aquí digamos, yo puse el ejemplo en las imágenes, pero créanme que no solo puede ser una imagen, yo puedo irle un texto, que me cree un texto, que me cree un poema, que me cree un ensayo académico, que me cree ideas. O sea, es increíble la cantidad de información y de formatos en los cuales la inteligencia artificial trabaja. Yo he llegado a la conclusión que quizás ahora no, pero en un futuro no tan lejano, todo lo que esté en Internet o todo lo que pueda subirse a Internet va a poder ser replicado por la inteligencia artificial. Es decir, cualquier foto, cualquier imagen, cualquier tipo de documento en una noción bastante amplia de la palabra documento puede, eh, puede ser replicada por una inteligencia artificial. Ahora bien, esta parte, eh, obviamente, cuando uno la ve con ojos, con criterios un poquito más maquiavélicos, digamos, más inquisitivos, hay una pregunta que surge. Bueno, ¿quién es el dueño de esta imagen? ¿Qué pasa si yo agarro esta imagen y la utilizo en un trabajo académico? ¿Es mía? ¿Tengo que citar a la inteligencia artificial? Estas dudas son las que me llevaron a empezar el proyecto de tesis. Y aquí es donde ya nos tenemos que enfocar en un aspecto un poquito más jurídico. Y aquí esta es la parte donde yo les decía que a veces vamos, a veces por un lado inteligencia artificial, otro por otro lado, justamente por este apartado. Porque esta parte de acá, estas imágenes que ustedes pueden ver acá, este texto que ustedes pueden ver acá, es una propiedad intelectual. O sea, es una propiedad eh, básicamente no material que es producto del ingenio. ¿Del ingenio de quién? Eso es lo que parte de mi proyecto quiere como reflejar. Les voy a dar una pista, todavía no hay una respuesta clara de quién es el dueño de esto. Ok, vamos primero a empezar ya con los apartados un poquito más técnicos de qué se entiende por propiedad intelectual. Así como ustedes son dueños de una casa, son dueños de un lote, son dueños de un vehículo o son dueños de un teléfono, son dueños de una propiedad y ese objeto material es lo que se entiende como bien o como propiedad. Entonces hay una división del derecho civil clásico que entiende una división entre la propiedad inmueble y la propiedad mueble. La propiedad inmueble básicamente son las casas, son los lotes, los terrenos. Eso es la propiedad inmueble. Hay algunas excepciones que por cuestiones de tecnicismo no nos vamos a meter, pero las casas y los terrenos son bienes inmuebles. Los bienes muebles, por otra parte, son aquellos que se pueden trasladar, se pueden desplazar de un lugar a otro sin perder su valor. Ahora, dentro de los bienes muebles están los bienes abstractos y los bienes materiales. Los bienes materiales es este teléfono, esa es la computadora en la que están viendo esta charla, eh, un vehículo es un bien mueble material concreto, pero hay otro tipo de bienes que tienen un gran valor, pero que no necesariamente son materializables en algo. Mi profesor de Derecho Civil siempre hacía esta pregunta y se las comparto. ¿Qué tiene más valor? ¿Una casa en una esquina o la marca Coca-Cola, por ejemplo? Pues obviamente la marca Coca-Cola tiene mucho más valor comercial que una casa.
Y la marca Coca-Cola no es un bien material, no es algo que se pueda palpar, es una propiedad intelectual. Las marcas y las patentes, esos son propiedades intelectuales, al igual que lo es las imágenes, los textos, los libros, toda esa información. Por ejemplo, si ustedes redactan un artículo académico, eso es una propiedad intelectual. ¿Y adivinen de quién es la propiedad? Suya, porque ustedes son los autores. Ahora, dentro del concepto de propiedad intelectual hay dos principales divisiones. La primera es los derechos de autor, que es el que más nos va a interesar, y los segundos son los derechos industriales. Los derechos industriales son básicamente, como les digo, patentes, invenciones. Por ejemplo, si alguien inventa una nueva máquina para desmontar más rápido la llanta de un carro, por ejemplo, bueno, eso cabe dentro del derecho industrial y son los que las empresas más trabajan. Pero los derechos de autor, que son los que están arriba, son aquellos cuando uno hace una obra creativa. Por ejemplo, ¿quién es el autor de, del Quijote de la Mancha? Bueno, Miguel de Cervantes. Entonces, Miguel de Cervantes tiene los derechos de autor por ser el autor de El Quijote de la Mancha. Y estos derechos se van a dividir en dos tipos, los morales y los patrimoniales. Los morales son inalienables, es decir, pase lo que pase, si usted es dueño, si usted crea un documento, por ejemplo, si usted escribe El Quijote de la Mancha, nadie puede quitarle que usted escribió eso. Usted no puede vender eso, usted no puede alquilarlo. Eso es, su nombre siempre va a estar en ese documento. Y ustedes me estarán diciendo, David, ¿por qué me está explicando una clase de derecho civil en un proceso de metodología de la investigación? Bueno, se los estoy explicando precisamente porque en algún momento ustedes como académicos, como estudiantes, van a realizar trabajos importantes, trabajos académicos importantes, van a redactar un libro, van a redactar un ensayo, van a redactar un artículo que se va a publicar en una revista. Y es necesario que ustedes, como académicos bien formados que lo son, tengan esta noción de lo importante y de los derechos que ustedes, como autores de los trabajos académicos, tienen. Como les repito, los derechos morales son inalienables, nadie se los puede quitar, pero los derechos patrimoniales, que son, por ponerlo de una forma simple, las ganancias de ese libro, las ganancias de esa pintura, las ganancias de ese ensayo que escribieron. Imagínense, no sé, que el profesor Miguel escribe un bestseller y es el libro más vendido de América. Bueno, entonces él puede tener los derechos patrimoniales o puede cedérselos a alguna editorial, por ejemplo, o alguna revista. Entonces puede decir, no, no, deme nada más el 10% de las regalías de eso y ustedes se encargan de la distribución y demás. Yo me desentiendo, pero eso sí, por derecho moral, mi nombre siempre tiene que ir en ese libro. Así usted haga lo que usted quiera con ese libro, mi nombre tiene que ir ahí. Entonces, esa es la importancia de los derechos de propiedad intelectual. Ahora bien, la pregunta del millón de colones en un trabajo de inteligencia artificial, en algo generado por una inteligencia artificial, ¿quién es la persona autora? La persona que crea la imagen, o sea, la persona que le dice a la inteligencia artificial que crea la imagen, la persona que programa la inteligencia artificial, la empresa que es dueña de la inteligencia artificial o la inteligencia artificial como tal. Bueno, como les digo, esto la verdad es que todavía no se ha resuelto. Diferentes tipos, diferentes estados, diferentes naciones lo han regulado, cada quien por su lado. Por ejemplo, Estados Unidos dijo que esto era de libre acceso por el momento. Eh, el Reino Unido entiende que es propiedad del programador. China entiende que es propiedad de la empresa. Entonces, dependiendo el estado-nación al cual nos estemos refiriendo, van a depender de quién es el autor o no de las inteligencias artificiales, de lo generado por estas inteligencias artificiales. Entonces, vamos a tener que esperar a que los países respectivos en los que uno quiera publicar, pues decida regular ese aspecto. Ahora, ya para ir cerrando un poco esta parte, quiero decirles que, digamos,
En principio, el estado del arte lo que indica son tres tipos de tendencias o categorías normativas. La primera es una normativa incluyente, es decir, que plantea que la inteligencia artificial ostenta derechos de autor, es decir, es el autor del documento. La imagen que vimos sería autor del documento. Otras que no es el autor del documento, que es de alguien más, de cualquiera de las cuatro entidades que vimos anteriormente, y otras que tienen un proceso intermedio, que dicen, a ver, sí puede ser autor, pero bajo estos criterios. Entonces, para que nada más estén enterados. Ahora bien, ¿cómo puedo utilizar de forma correcta, de forma ética estas herramientas? Creo que es como lo más importante. Si de casualidad estaban dormidos, pues creo que esta es la parte en la que habría que despertarse, porque aquí es donde les voy a empezar a plantear las herramientas, les voy a empezar a plantear qué es lo que se puede, cómo se puede utilizar y cómo no. Eh, Dentro del uso de la inteligencia artificial hay dos tipos de usos y es fundamental que sepan distinguirlos. Una cosa es utilizar la inteligencia artificial para formato y otra cosa es utilizarla para fondo. Y esto es importante que lo sepan porque esto está regulado en una reforma a la normativa de integridad académica de la de la Universidad Bíblica Latinoamericana que se realizó hace poco. De hecho, yo tuve la oportunidad de participar y de agregar ahí un poquito de, mm, de información en lo referente al formato y al fondo. Y de hecho, si ustedes ven en esa normativa, hay hasta ejemplos, hay información que les puede servir mucho. Ahora, ¿a qué me refiero con formato y a qué me refiero con fondo? La pregunta del millón. Con fondo me refiero a los aportes sustanciales, los aportes de ideas, de argumentos, de puntos principales que respondan a lo solicitado por el profesor. Entonces, por ejemplo, si el profesor les pide, háganme un ensayo sobre la realidad política en América Latina respecto a la pobreza, y ustedes van y le preguntan a ChatGPT, hágame un ensayo sobre la realidad política, pues eso es un aporte de fondo que les está dando la inteligencia artificial. ¿O qué otro ejemplo podría ser? Si el profesor le diga, bueno, genérenme un debate en algún foro de, de Moodle, no sé, en el cual ustedes planteen argumentos a favor de tal punto polémico. Y ustedes van y le preguntan a ChatGPT, ¿cuáles son los puntos a favor? Bueno, eso es un aporte de fondo. Y eso, si ustedes realizan eso es plagio. Los aportes de fondo con inteligencias artificiales son entendidas como plagio por parte de la universidad y tienen que tener mucho cuidado con eso, porque créanme que si ustedes por ahorrarse 5 minutos o por decir, es que no tengo tiempo para entregar esta tarea, le voy a decir a ChatGPT o a otra inteligencia artificial que me la haga, créanme que estarían incurriendo en una falta a la integridad académica de la universidad y que podrían ser sancionados. Entonces, hay que tener como un poquito de cuidado ahí. Ahora, ¿cómo lo puedo utilizar de manera correcta, de manera ética, de manera acorde a la normativa? Lo puedo utilizar como corrector de formato. ¿Qué es eso de corrector de formato? Básicamente, cuando las modificaciones que realiza la inteligencia artificial a ya algún aporte de fondo elaborado por el autor, no cambia o no modifica el argumento. Por ejemplo, si yo estoy hablando de, qué sé yo, pobreza y discriminación en la población migrante en mi país, y yo vengo y desarrollo todo un argumento sólido, pero a mí no se me da muy bien la escritura, yo puedo venir y decirle a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, vea, corríjame la escritura o hágame una revisión filológica de este apartado. Y la inteligencia artificial se lo va a corregir y ahí no van a haber cambios sustanciales de fondo, solo de formato. Entonces, el uso que le pueden dar va a ser dependiendo de si es un aporte de fondo o un aporte de formato. Ahora sí, les voy a enseñar más o menos cuáles son las inteligencias artificiales
que pueden utilizar, que pueden valerse para los trabajos al día a día en el aporte académico, para una investigación, para una tarea que les puedan dejar o para elaboración de tesis, inclusive. Créanme que son muy útiles y son muy importante que las sepan porque créanme que son tecnologías que lejos de desaparecer en algunos años, creo que se va a fortalecer y es importante empezar a relacionarse con este tipo de tecnologías lo más pronto posible. Voy a dejar de compartir un momento para que puedan ver, eh, para que puedan ver mi pantalla, para que puedan ver las inteligencias artificiales. Ya les, deme un segundo. A ver, acá. Tu No se micrófono, escucha. No se escucha, David. Perdón, mis disculpas. Muchas gracias. Les decía, esta inteligencia artificial se llama BART, es inteligencia artificial experimental de Google, es básicamente un chat. Entiendan esta inteligencia como si estuvieran charlando o tuvieran el WhatsApp de la persona que sabe casi que todo lo que hay en Internet. Cualquier pregunta que puedan encontrar en Internet, el chat se lo puede resolver. ¿Alguno les surge alguna pregunta así de la nada? Pueden ser preguntas de cualquier cosa. Si les surge alguna pregunta, por favor díganmela para yo hacérselas a la inteligencia artificial y ver qué contesta. Pueden ser, como les digo, cualquier cosa de cuánto es la población de tal estado hasta qué dice tal versículo bíblico, etcétera. Los escucho. ¿Nadie se le ocurre una pregunta? elecciones en Argentina. Creo que son estas próximas. Elecciones. ¿Cómo formularías la pregunta, Alex? ¿Cuáles son, digamos, Expectativas. sí, ¿Cuáles son cuáles las son expectativas de triunfo o Ok, ok. probabilidades? Sí. Ok, ahí en ese, ya ahorita le preguntamos, pero sí quiero hacer como la advertencia de que probablemente no hay una noción porcentual o no haya como que la inteligencia artificial se rehúse a dar como una respuesta concreta, porque sí tiene como esas limitantes de intentar, de que uno intente predecir el futuro con ella. Por ejemplo, si uno quiere decirle, ¿cuál equipo va a ganar del Barcelona-Madrid? Probablemente le va a decir, no sé, pero probemos a ver. eh, ¿Cuáles son las expectativas de triunfo de los candidatos a presidencia en Argentina este 2023? Vamos a ver qué me pone. A veces se tarda. Me dice, las elecciones presidenciales en Argentina se llevarán a cabo el 19 de noviembre. Los candidatos principales son Massa, Milei y Rodríguez. Las encuestas de opinión muestran a Massa y Milei están empatados en las primeras posiciones. Las expectativas de triunfo de cada candidato dependen de una serie de factores, incluyendo la evolución de la economía, la situación social y. Aquí me dice Sergio Massa tiene la ventaja de ser el candidato del partido gobernante. Milei es un candidato popular entre los votantes jóvenes y descontentos. Su discurso antisistema y su propuesta de reducir el tamaño del Estado atraen muchos votantes, etcétera. Horacio Rodríguez es un candidato moderado, bla, bla, bla. En conclusión, dice, las elecciones presidenciales en Argentina están muy reñidas y cualquiera de los tres candidatos podría ganar. Aquí quiero volver a hacer la advertencia. Ven que no, como que no se atreve a dar por un candidato digamos, como ganador, no tiene eso. Ahora, eso es otra cosa, un discurso importante, una advertencia importante que quiero hacerles.
no se fíen a ciencia ciega, no se fíen de forma ciega con la información que está acá. Si ustedes me preguntan a mí, yo como desconocedor de la política argentina, como gran desconocedor de la política argentina, si Horacio Rodríguez realmente está participando en las elecciones, yo no daría, yo no apostaría, pero ni $1 a que eso sea cierto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, por lo menos este tipo de inteligencia artificiales, tiene sus fallos, tiene su información imprecisa. Es muy bueno para darse un panorama general. Por ejemplo, yo no sabía el tipo de que Massa era del partido gobernante, yo tampoco sabía que Milei se entendía como antisistema, etcétera, digamos, o que había inclusive un tercer candidato. Créanme que yo juraba que solo había dos, perdónenme la ignorancia, pero eh, yo no confío en esta información. O sea, esta información me sirve para tener un panorama general de la situación, pero yo no doy por sentada esta información. Yo lo que debería hacer como buen académico o como buen estudiante es empezar a comprobar esta información que la inteligencia artificial me ha dado con fuentes fiables, con fuentes realmente que sí me podían dar la información relevante. Artículos académicos, periódicos con cierto corte editorial un poco más neutro, etcétera, para que vayan viendo como que es útil para dar un panorama general, pero no es para copiar y pegar. Primero porque es plagio y segundo porque no necesariamente eso va a estar correcto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que podamos hacerle, que se les haya venido a la mente ahora con este pequeño ejemplo? Por favor, sin miedo, no hay preguntas tontas. Profesor David, ¿cómo para que realmente puedas citar los autores, o como usted decía, que sean autores que tienen relevancia, que realmente garantizan la investigación que estoy haciendo? Entonces, ¿y eso cómo hay que ingresar otro dato aparte? Ok, no, son procesos diferentes. A ver, usted aquí le puede decir, dame autores confiables y la inteligencia artificial va a intentar dárselos. El problema es que no son precisos. Normalmente, y esto pasa mucho con ChatGPT, ahorita lo vemos, inventa autores o pone autores que no son. Por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba justamente en estos procesos de investigación de la tesis que, digamos, yo le estaba preguntando sobre autores clásicos del derecho civil y empezó a mandarme nombres de gente que ni publica sobre derecho civil, que lo que publica es sobre epidemiología o sobre geografía, cosas que nada que ver una con la otra. Son autores que existen, pero que los temas no están relacionados, o de repente sí son autores que tienen relación con el tema, pero el artículo que me está diciendo que contiene la información no existe o no se llama así. Entonces, la información de autores que la inteligencia artificial puede darles no es tampoco fiable. Y de hecho creo que es la menos fiable. En cuestión de autores es la menos fiable. Lo ideal es que yo tenga un panorama general de esta información y empiece a ver otras fuentes de información, bases de datos, empezar a hacer el estudio, empezar a ver, a buscar en Google documentos relacionados al tema. Pero créanme que así como que autores no les va a dar. Si quieren, regálenme un tema que ustedes estén investigando o algún tema que les interese y yo le voy a pedir a ChatGPT que me dé autores o que me dé citas para que vean cómo funciona. Bueno, estás con Bart en este momento. Sí, ahorita estoy con Bart. Sí. Por favor, podemos exponer nuestras preguntas o hasta curiosidades, quizás, solo para hacer el ejercicio de David. Claro, sí, sí, Eh, sí. ya, profesor David, en este caso, inteligencia artificial hay ventaja y desventaja. Uno. Y el otro es, ya cómo queda el estudiante en este caso. Digamos, aprende a manejar todo lo que es inteligencia artificial. Ujú. Y ya no, el estudiante ya no tendría la necesidad de repente ir a una biblioteca, a leer por acá, a subrayar por allá, a anotar por acá. Entonces, ¿el estudiante cada vez más obsoleto se convertiría o se Claro, vuelve más inteligente que inteligencia artificial?
Claro, eso es uno de los dilemas como fundamentales de la carrera en general. Por ejemplo, en bibliotecología se trata mucho porque dicen, a ver, si la información está en el teléfono, literalmente toda la información del mundo, ¿cómo es que las bibliotecas se vuelven relevantes para la sociedad? Créanme que eso es un tema que yo me tengo que tragar todos los días en clase, pero lo ideal, y aquí es gran parte, lo que va a repercutir va a ser en la responsabilidad del estudiante, porque digamos, más que todo en los estudiantes universitarios, hay que recordar que uno está estudiando para uno aprender y no para simple y sencillamente tener un título. Entonces, si uno realmente quiere aprender o quiere tener conocimiento de un tema, pues las inteligencias artificiales van a ser muy limitadas. Por ejemplo, créanme que a mí nada me costaría empezar a copiar y pegar para mi tesis y empezar a disfrazarlo, a ver cómo hago para evitar el plagio, pero al final yo no aprendo nada y en la defensa de la tesis yo le digo a la inteligencia artificial que inclusive que hable por mí y al rato y me sale, digamos, al rato y me resulta. El problema es que al final del día yo no voy a saber absolutamente nada del tema en el que en teoría yo investigué y a la hora de que me contraten para un trabajo o a la hora que un profesor me diga vaya y exponga sobre el tema, pues ahí es donde va, va a estar el dilema, digamos, en el dilema interior de la persona que no tiene los conocimientos que en teoría por normativa debería tener. Y créanme, y aquí es el otro punto, el primero era como la responsabilidad del estudiante ante la información. Y el segundo punto es, créame cuando les digo que el método de evaluación va a cambiar. Por ejemplo, antes, bueno, en la Universidad de Costa Rica, que es donde yo estudio, eh, antes de un profesor tenía el, digamos, la costumbre de dejar un ensayo para la casa para para que los estudiantes lo hicieran y lo entregaran. Claro, ¿qué es lo que hicieron los estudiantes? Agarraron ChatGPT, le preguntaron que hicieran el ensayo, ChatGPT se los hizo, el profesor identificó que ChatGPT lo había hecho y automáticamente les puso cero a todos. ¿Y qué es lo que hizo el profesor? Cambió el tipo de evaluación. Ahora la evaluación es oral o ahora la evaluación es presencial. Usted me tiene que redactar el examen, pero me lo tiene que, el ensayo, perdón, pero tiene que redactar enfrente de mí, en la clase, y tiene 2 horas para hacer. Y empieza a escribir a mano, porque tampoco me lo va a hacer en computadora. Entonces van a ver que conforme uno vaya teniendo más acceso a esto, los métodos pedagógicos o didácticos van a tener que ir cambiando para bien o para mal, pero van a tener que cambiar porque siempre se tiene la necesidad, por lo menos en los procesos educativos, de evaluar al estudiante. Entonces, yo no me confiaría tanto de utilizar ChatGPT para todas mis tareas y la verdad es que si yo como estudiante realmente quiero aprender, lo ideal es utilizarlo como un marco de referencia de qué cosas quiero entender, de qué cosas no quiero utilizar, etcétera, pero no darlo como sentado. Bueno, eso es lo que yo pienso con respecto a la pregunta. Les, le- 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 les reitero, ¿alguno tiene algún tema de investigación que quiera que le preguntemos? Sería como lo ideal. Quizás a alguno le llame la atención. Al rato, no sé, dígame sus temas de tesis. Si quieren pensar un artículo académico o algo así. David, buenas noches. Buenas Yo noches. tengo una pregunta, pero disculpa. Primero, gracias por la charla porque la verdad está muy interesante. Y lo segundo, yo tengo una pregunta, es más bien a la inversa. ¿Cómo nosotros podríamos identificar que un texto ha sido elaborado con la inteligencia artificial? Uy, eso es una pregunta peliaguda, quisiera decir yo, un poco complicada. Digamos, la respuesta corta es no puede. Así a ojo, tiene que ser digamos, un ojo muy clínico, tiene que estar muy acostumbrado. Por ejemplo, profesores de esa institución lo han logrado porque tienen años de estar ahí eh, revisando trabajos académicos que ya saben cuando un estudiante es bueno o es malo y de repente le entregan un ensayo excelente. Entonces, a ver, ¿qué pasó aquí? Pero ellos porque tienen un ojo clínico, como profesores, como docentes, tienen un ojo clínico
y lo identifican. Pero así como que yo pueda ver y diga, hay ciertas palabras que la inteligencia artificial utiliza que yo no, cuesta mucho. Ahí, digamos, uno puede decir como, bueno, es un lenguaje un poco más neutro, tiene las ideas muy bien estructuradas, pero eso no realmente implica que fue realizada por inteligencia artificial. Hay algunos softwares, y esto es algo que quiero hacer entre comillas, no entre comillas, hay algunos programas de computación o otras inteligencias artificiales que dicen que pueden identificar lo que, cosas realizadas por inteligencias artificiales, pero la verdad es que no. La verdad es que yo he hecho el intento con la mayoría de estas supuestas softwares que pueden detectar si algo está escrito por inteligencia artificial o no, y normalmente me tiran que son escritas por humanos cuando realmente son escritas por inteligencias artificiales. ¿Va a ser así siempre? No, probablemente no. Probablemente las inteligencias artificiales empiecen a dejar un rastro digital o empiecen a dejar ciertas cosas imperceptibles para la vista humana, pero sí perceptibles para programas de computación, que les permita a los programas de computación determinar si fue generado o no por una inteligencia artificial. Claro, obviamente estos programas no van a ser de libre acceso, no van a ser tan fáciles de conseguir por el valor que tiene. Y esto es, ¿por qué es esto? Porque justamente el propósito de este tipo de inteligencias artificiales es generar un lenguaje natural. Es decir, que parezca que una persona lo esté haciendo. Y de hecho, si usted le da la instrucción de que parezca que le está respondiendo, por ejemplo, un niño de 5 años, yo le puedo decir, a ver, eh, empecemos a interactuar, pero quiero que tus interacciones sean como si yo estuviera hablando con un niño de 8 años y empecemos a hablar de fútbol. Y van a ver que las respuestas de él van a parecer legítimamente como si fuera un niño el que las estuviera escribiendo. Entonces, ven que la complejidad en el lenguaje natural es mucha. Pues ahí cuesta. Esperemos y estoy seguro que tarde o temprano van a haber softwares capaces de hacerlo, pero por el momento, al menos a los que yo he tenido acceso, sí, sí se puede de alguna forma u otra identificar perdón, no identificar que, que sean escritos o por un humano o por una inteligencia artificial. Apreciado David, Gracias, David. sí, apreciado David, una cosa, por cuestión de tiempo, a lo mejor quizás nos das otros ejemplos, ¿sí? Claro. Claro. Las disculpas, sí, ya vi la hora. Bueno, les voy a introducir otras dos más. Vamos a dejar de ver ChatGPT porque es básicamente lo mismo que BART. Es como estarle preguntando a alguien en un chat. La verdad es que los comandos y todo es muy similar, es muy similar. Pero también les quería presentar estas últimas dos. Esta es ChatPDF, si la pueden ver aquí. Es Muy bueno. muy parecido, es muy parecido a BART, pero aquí es sobre un documento. Yo, por ejemplo, aquí yo subí a ChatPDF un documento. Es decir, este es el libro que se llama El viejo y el mar. Es de Hemingway, es un libro muy famoso que yo tenía que hacer para, no sé, supongamos una tarea de inglés. Entonces, yo no tengo tiempo de leerlo o yo no tengo como la capacidad para, para leerlo. Entonces, lo que hago es que le empiezo a preguntar a la inteligencia artificial que me dé resúmenes. Vean, aquí yo primero le puse, dame un resumen completo del primer capítulo. Me lo tiró. Dame un resumen completo del segundo capítulo. Y me lo tiró. Y él, ven que, por ejemplo, acá me va diciendo el número de página del cual él saca la información. Por ejemplo, yo le pregunto en qué página aparece por primera vez el gran pez. Y él me empezará a decir, la primera mención del gran pez en el viejo y el mal es en la página 21. Entonces yo le doy clic acá y justamente me aparece la página en donde aparece por primera vez el gran pez de la narrativa. Esto les puede servir a ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen que leer informes, a veces uno en trabajos de investigación tienen que leer informes de 300, 400 páginas sobre algún detalle y uno dura, créanme que viendo
por ejemplo, aquí hay documentos que se llaman estados de la nación, que son estados de, que es básicamente cómo está la nación sobre ciertas áreas. Y, por ejemplo, el estado de la educación es un documento de 400 páginas que trae un sinfín de información y es muy difícil como llegar a la información específica que uno quiere. Entonces, esta herramienta, ChatPDF, que ahorita yo se les paso los links al profesor para que se los comparta a ustedes, tiene la capacidad justamente de eso, de poder identificar rápido la información y la información precisa. Entonces ustedes le dicen, ¿cuánto es la población de tal provincia según este informe? Y pum, le va a tirar la información según el documento. ¿Cuál es la diferencia con BART? La diferencia es que ChatPDF trabaja nada más con la información del documento. Entonces va a ser mucho más precisa, pero obviamente va a estar limitada la información del documento. Eso es en ChatPDF. Y ya para terminar, les quería enseñar esto, que es Leonardo AI, que esto es para generar imágenes. Aquí uno puede combinar. Por ejemplo, déjame ver, aquí creo que... ok. Aquí uno puede combinar. Por ejemplo, uno hace estas imágenes, son imágenes que yo estaba haciendo justamente del viejo y el mar. em, y uno tiene que empezar a explicar a la inteligencia cómo es que quiere la imagen. Pero si uno no tiene esa capacidad, porque créanme que es toda una ciencia, literal, hay ingenieros de prompts, o sea, personas especializadas en crear estas solicitudes. Si uno no tiene como la capacidad o el tiempo, uno también puede decirle a otra inteligencia artificial, por ejemplo, BART, que, que le haga un prompt. Por ejemplo, aquí que tenemos la información del debate de las elecciones de Argentina, yo le puedo decir, genera un prompt para una IA generativa de imágenes sobre que represente, mejor dicho, que represente el debate entre Milei y Massa. Creo que se escribe así, a ver, sí, y Massa. Dámelo en inglés, porque la inteligencia artificial trabaja mejor en inglés, y que tenga tintes de caricatura. Entonces ya le pedí que me generara y automáticamente BART me va a generar un prompt que voy a poder utilizar. Entonces, este es el prompt. Entonces, esta es la solicitud. Esto es lo que yo copio, pego y voy a pegar acá en esta inteligencia artificial y le voy a dar generación. Vamos a ver qué me genera. Aquí me está generando una imagen. La imagen puede ser un poco random a veces, un poco... entonces me genera esta pequeña imagen. Pueden verla acá. Yo puedo hacer esta imagen un poquito más compleja, un poquito más con más ingredientes, pero obviamente uno tiene que dedicar el tiempo para empezar a ponerles más cosas. Y esta imagen ustedes las pueden descargar y las pueden utilizar. Por ejemplo, aquí, como les digo, aquí en esta inteligencia artificial, yo desarrollé la imagen que vimos en la presentación, las dos imágenes. Y usted puede, por ejemplo, aquí hay un señor en el ocaso, etcétera, etcétera. Entonces, a veces ustedes quieren hacer una presentación con cierto tema, pero no encuentran la imagen en Google y demás. Este tipo de inteligencia artificial les puede ayudar mucho para, para su, para su trabajo académico. Ahora, digamos, yo también quería hablarles un poquito sobre las inteligencias artificiales en Word y en PowerPoint, pero créanme que eso puede, puede quedar para otro día. Más bien, disculpe el profesor que me pasó un momento, me pasé unos minutos ahí de lo debido. Es que si tiene alguna Da- duda, pregunta, dígame, David, con mucho gusto. David, decí que tenías como preparado algo en, ¿qué dijiste? ¿Lo que te hizo falta? No escuché bien. Bueno, para enseñarles cómo poder, por ejemplo, implementar complementos en Word o en PowerPoint sobre inteligencia Entonces, artificial, pero te pedí, si lo tienes preparado, es literal, vea, por ejemplo, no, ahí pueden ver mi pantalla, pueden ver Word. todavía no. No. Tienes que Ok, salir de déjenme, esta para poder sí, ingresar, pues, correcto. déjenme, Sí, porque te digo que ahí, pudiera, porque eso me interesa y para las personas estudiantes, entonces tener unos minutos para dar generalidades, ¿te parece?
Ok, bueno, que es muy fácil, digamos, aquí está, digamos, el, el procesador de texto. Normalmente se trabaja con Word, pero también se puede trabajar en Write o también en Google Drive. Pero está la opción acá a mano derecha de los complementos. Entonces, si usted le dan clic en los complementos, déjenme mover acá esto. Si usted le da clic en los complementos, aquí les va a empezar a salir una serie de complementos. Yo, por ejemplo, tengo como complemento Mendeley para citar, pero vean que también tiene ChatGPT para Excel, tiene DeepL, que es un traductor, es para mí el mejor traductor que está al momento que utiliza inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar a agregar acá y automáticamente me lo va a agregar. Nada más hay que ver por dónde está, aquí, justamente. Entonces ya aquí me aparece el, el- el- la extensión de DeepL, que es el traductor, y yo aquí puedo empezar a traducir, digamos, a traducir la información. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver si me permite, aquí me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo le puedo cambiar el idioma directamente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy escribiendo algún resumen o si yo estoy, a veces, por ejemplo, piden que los artículos académicos tienen un resumen tanto en inglés como en español. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo hacerlo de manera automática con el Word. De igual forma, yo puedo buscar un poquito más de complementos dándole, perdón, aquí lo hice muy rápido. Uno le da aquí en obtener complementos y le abre una tienda y usted aquí puede buscar, por ejemplo, nada más poner IA, que es inteligencia artificial. Y aquí le van a salir todas las posibles complementos respecto a inteligencia artificial. Por ejemplo, está este, que es el asistente de texto. Aquí lo que hace es que usted lo agrega y automáticamente le va empezando a corregir los textos. Y usted le puede dar cierto tinte a los textos, en el sentido de que este texto es académico, dame que la redacción del texto sea académico, o por ejemplo que sea un documento legal, que tenga términos legales, y así va. Entonces, vean que todos este tipo de complementos son varios, digamos, y van a depender mucho de qué tanto ustedes puedan. Por ejemplo, este es directamente para cosas legales, por ejemplo, eh, y va a depender esto de qué tanto ustedes quieran sacarle el jugo. Las herramientas están y la mayoría, por no decir todas, son gratuitas y créanme que es cuestión de prueba y error, de agregarla, a ver qué pasa, a ver si funciona o si no, y empezar a curiosear, a trastear el aparato. Como les digo, sirve tanto para Word como para Excel, para PowerPoint, para Calc, etcétera. Y esas son las herramientas que pues, yo le quería mostrar. Como le dije, no era tanto lo que quería, pero con esto yo creo que ya se dan una idea de cómo pueden empezar a utilizarlas, aplicarlas en, en los procesadores de texto. ¿Alguna duda, alguna pregunta para ya ir cerrando? Yo sé que la agenda está apretada por el día de hoy. Profe, una consulta de repente un poquito pasada, pero ¿qué pasa si yo menciono a pie de página que esa parte lo he trabajado con inteligencia artificial? ¿También igual me descalifica? No, lo ideal es, por ejemplo, le doy un equivalente. Es lo mismo que decir, o peor quizás, que esta parte la saqué de Wikipedia, por ejemplo, o esta parte, no sé, me la inventé. Cuando es por ejemplo, poner, en Argentina son 20 millones de personas, y le pongo a pie de página, esto me lo inventé yo, o esto lo saqué de Wikipedia, o lo saqué del Rincón del Vago. Es muy parecido porque la fiabilidad de ChatGPT en las cuestiones de fondo, muy importante aclarar eso, las cuestiones de fondo, él no tiene validez académica. O sea, si a mí me llega un trabajo donde la mayoría de citas son de ChatGPT o de cualquier inteligencia artificial, yo voy a rechazar de plano ese trabajo. Pero ahora, muy importante, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago una imagen o si yo le doy formato a un texto? Yo puedo, tanto en el pie de página como al pie de la imagen o de la tabla, lo que sea, yo ahí sí puedo poner y debería, es la idea, debería poner realizado mediante
tal inteligencia artificial. Por ejemplo, yo en mi trabajo de tesis, yo pongo muchas imágenes a modo de ejemplo y yo las cito diciendo, eh, imagen realizada mediante inteligencias artificiales tal con la solicitud y ya le pongo el tipo de solicitud. Eso es lo ideal, digamos, pero en cuestión de formato. Recuerden que en cuestión de fondo, las inteligencias artificiales tienen poca validez. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Podríamos utilizar o es posible utilizar con la inteligencia artificial para ayudarnos a la codificación de encuestas Claro, y demás, ¿no? Que a sí, veces sí, las fórmulas se nos hacen muy complejas, ¿no? Para poder trabajar. claro que sí, eso es sumamente posible. De hecho, es, digamos, de las actividades más utilizadas en la recolección de datos cualitativos. Normalmente, lo que usted hace es que le da ciertas instrucciones a la inteligencia artificial, ya sea BART o algunas especializadas en encuestas, y le dice, vea, tales son los parámetros de codificación, necesito que me codifique toda esta información cualitativa y que me la acomode en un libro de Excel. Y por ejemplo, BART tiene la capacidad de hacer eso, tiene la capacidad de codificar y de agrupar en una tabla de Excel para que todo quede como muy bien estructurado. Eso ahí nada más, digamos, la capacidad de la inteligencia está, habría que ver cómo empezar a ver tutoriales de cómo se hace, pero es completamente posible. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Bien, creo que por ahí estaría bien el aporte. Dándole gracias a David por, yo sé que es un poco, digamos, son pinceladas, ¿no? Iniciales, introductorias para empezar a entender, comprender, arriesgarse, practicar, prueba de error, como ha dicho David, en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial aplicado a procesos de investigación. Ya, buena pregunta la de Eva sobre el tema de las codificaciones y hay muchas formas de hacerlo y hay software, ¿no? Que se utilizan para la codificación. Chan hoy nos va a conversar un poco sobre un método que él utilizó y está vinculado también a software con desarrollo de inteligencia artificial. Hay muchos de ellos y que, como bien dice también David, hay que, digamos, buscar tutoriales que nos enseñen cuáles, cómo y poderlo hacer. Claro, los de acceso libre, ¿verdad? Porque hay otros que son potentes y que han pasado pues por mejoramientos y son aplicados por especialistas de que se tiene que pagar, ya. Pero obviamente se utilizan como en los think tank, por ejemplo, eso lo utilizan los think tank y las grandes academias, o también software de simulación de dinámica poblacional que lo utilizan los sociólogos en la sociometría o en modelos por escenarios de simulación de dinámicas sociales, en antropología también se utiliza. Ahí se ha aplicado, desde los años 50 se utilizan software de simulación, pero que se han venido integrando las inteligencias artificiales para modelar poblaciones que hoy día son extremadamente complejas. Entonces ahí es donde viene el auxilio. Claro, para ello se requiere una ingente cantidad de información cuando son software cerrados de simulación muy concreta de escenarios sociales particulares, solo se requiere la información recabada de el campo, pero en otros que son con inteligencia artificial y que tienen que simular ciertos, digamos, dinámica o tendencias sociales, digamos, se requiere no solo, digamos, la recolección de la información, digamos, de campo específica, sino también se conecta con otros, digamos, con otros datos,
de otros, digamos, bancos de datos muchísimo más ingentes, como lo hace, por ejemplo, Analytic, o como lo hace Analytic, o como lo hacen otras think tank o grandes empresas de recolección, procesamiento y venta de la información suya y mía y de todo el mundo sobre las tendencias de consumo, sobre las tendencias para los votos. Ya, digamos, pueden hacer pronósticos sobre cómo se puede comportar el voto en las personas, según qué, según sus opiniones en Facebook. Entonces, según la opinión en Facebook de 2 millones de personas que han opinado sobre tal cosa, o sobre la política en un país, que han opinado en Facebook, se trae esa información y por lo que usted publicó en Facebook, por ejemplo, eso ya se va a un banco de datos, se estructura, se organiza, se etiqueta y con base a esa información se generan las tablas de tendencia, así de que sí hay formas, según estas empresas de marketing y publicidad, de venta de información, de predecir, no obviamente como bolita de oro, sino en términos probabilísticos, ¿no? El tema de las tendencias o las posibilidades o probabilidades de resultados en procesos sociales, políticos, económicos, financieros, etcétera, que es lo que se hace en términos financieros, la bolsa de valores. Entonces, sí, esto se utiliza y lo saben utilizar muy bien los que tienen los hilos del poder económico, político, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante.